pequeño, ¿ya? Unas dimensiones, es mucho más chico que esto. Sin embargo, tenemos distintas historias, las historias de la localidad, las historias locales, que las hemos ido construyendo juntos en este proyecto colectivo. Pero como el tema que nos convoca el día de hoy es la batalla de Placilla, voy a mostrarles un poco el trabajo que hemos realizado durante todos estos años, desde incluso antes de que estuviera el museo como tal, como infraestructura. Por cierto, yo no estaba en ese entonces, y eso es lo importante, es mostrar cómo un grupo de vecinos, un grupo de profesionales, de personas que viven en el sector, comenzaron por una inquietud de formar este museo. Aquí puse algunas preguntas que son las que formula la gente que llega el día a día, en el día a día al museo. Por ejemplo, se preguntan, ¿hubo aquí una batalla? De partida, el desconocimiento es absoluto. Yo les pregunto, ¿ustedes tuvieron alguna en la asignatura de historia en el colegio, si ustedes se recuerdan, este tema? Y mucha gente no lo recuerda, es como que ni siquiera hubiese estado escrito en los libros de historia. Empezando por eso está ese desconocimiento. No saben quiénes pelearon o combatieron, piensan que que no eran entre chilenos, y luego vienen estas otras voces, ¿no? Que nosotros le llamamos los ecos del pasado, pero que son las voces de hoy. Por ejemplo, en mi casa se escuchan ruidos. Por ejemplo, acá hay otra, dice, yo he visto un caballero de barba y me da susto. Entonces, nosotros nos vamos haciendo todas estas preguntas también, no tenemos las respuestas para ello, solamente de que hubo una batalla, quienes combatieron, ¿cierto? Sobre el suicidio de Balmaceda. Nos tenemos que ir haciendo cargo un poco de este desconocimiento. Y bueno, irlos mostrando, no solamente estas preguntas que parecen sacadas desde el ámbito de lo paranormal, ¿cierto? Pero nosotros nos hacemos cargo de ello porque son estas historias que van rondando y se van tejiendo con los mitos, ¿cierto? Y la gente las va haciendo de alguna parte, de algún modo, parte de sus vidas, ¿ya? Las van transmitiendo de manera oral. El abuelo le contó que había visto a un caballero de barba rondando en los cerros de Placilla, y ellos van transmitiendo estas historias. También llega gente que llega muy preparada, pero no son especialmente arqueólogos, profesionales que quieran participar, sino que van a sacar cosas con su detector de metal y GPS y se las guardan para sí en un afán de atesorar y de acumular objetos y como un galardón, no lo sé, no lo sabemos. En nuestro caso no lo hacemos de esa manera, tenemos muy clara la ley de monumentos nacionales y respetamos todo eso. Por tanto, las donaciones con las que se formó el museo fueron recogidas hace más de 50 años por los propios vecinos, ¿ya? Podemos decir que conformaron una especie de patrimonio familiar, ¿ya? Son estos tesoros que cuando ellos eran niños, estas personas que hoy rondan los 50, 60, 70 años, ellos jugaban con estos ápices de bala, vainas de tiro, restos de fusiles, etc. ¿Por qué? ¿Para qué un museo en Placilla? ¿Y por qué abarcar esta temática? Como yo les comenté, fue por la inquietud y necesidad de los propios vecinos que deseaban compartir estos tesoros o colecciones con otros, no guardárselas para sí, sino que es un afán de poder dar a conocer no solo a la gente de Placilla, sino que afuera de Placilla, qué es lo que pasó allí. Dar a conocer nuestra historia, la historia se siente como propia, ¿ya? Es una historia colectiva. También para honrar y hacer justicia a quienes combatieron y ya no están. Hay gente que encuentra muchas similitudes y así lo manifiestan en el día a día con hechos que ocurrieron hace 40 años acá en Chile, ¿ya? Por lo mismo los hacen también parte de su historia. Y toda esta gente que murió, que nunca fue identificada, que fueron lanzadas a fosas comunes, de las cuales sus familias nunca se enteró dónde murieron, si murieron o no. Eso es lo que los motivó en un comienzo. También estos objetos, ¿cierto?, que están ahora musealizados, que están dentro de unas vitrinas, unas cajitas con vidrio, ¿cierto?, ya no son armas de combate, pero sí son un instrumento para la educación. Ya no son armas bélicas, ¿ya? Son para mostrar estos hechos de sangre que ocurrieron en nuestras tierras.
Y también más adelante, porque no está este sueño de potenciar el sector a través del turismo cultural, pero con un enfoque sostenible, ¿ya? Por ejemplo, realizar rutas, que esto pueda ser realizado por los propios vecinos, contar sus experiencias. El museo, bueno, esto lo voy a mencionar, esto fue construido como una obra de confianza del programa Quiero mi barrio, que fue del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, y se planteó como el primer museo comunitario de la región. Ahora bien, un museo comunitario es porque nace intrínsecamente de los propios vecinos, de su inquietud. Sin embargo, acá fueron bien astutos los vecinos y dijeron: aquí hay fondos, son fondos del Estado y nosotros podemos ocuparlos para hacer este museo. Así es que ahí fue como se fue construyendo. Esta es una fachada del museo. Se ve grande porque el sector que está más hacia acá es un centro, como una sala también pequeña, donde se le denomina polifuncional y se realizan distintas actividades, reuniones, hasta fiestas de cumpleaños. El ala izquierda es lo que es el museo, y como es tan pequeño, nosotros hemos tenido que tomarnos a veces esas escalas hacia atrás, el espacio público. Incluso, creemos algunos socios que es la excusa para apropiarse un poco del territorio, ¿ya? No solo por lo de la batalla de Placilla, sino por todo la importancia medioambiental que tiene el sector, ¿cierto?, de patrimonio industrial también. Este centro cultural, del cual somos todos socios y voluntarios, fue creado el año 2003 por vecinos y profesionales del sector, y desde allí ya se empezó a configurar esta inquietud de hacer el museo. Aquí hay un ejemplo con muestra de otros tesoros que tenían los vecinos, no solamente de objetos de la batalla de Placilla, pero se hacían de manera muy artesanal, ¿cierto?, muy casero, pero bien organizado de todos modos. Y eso fue cuando ya estaba construido el museo. Entonces después dijimos: hay fondos dando vuelta por ahí del gobierno regional, y se postuló para hacer la primera fase y habilitarlas con vitrinas, hacer folletería, un proceso de difusión, un guión museográfico y un proyecto educativo. Y así se ve cómo se fue armando estos paneles, las vitrinas, por ejemplo. Participaron profesionales con experiencia en el diseño museográfico. Aquí tenemos cómo se fue realizando la vestimenta del soldado que tenemos ahí, balmacedista. Yo, como les comento, no estuve en este proceso inicial, pero participó mucha gente profesional, incluso a través de un proyecto arqueológico financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con autorización del Consejo de Monumentos Nacionales. Y bueno, ahí van las primeras etapas hasta que llegamos al día de la inauguración. Y ahí llegaron las autoridades, como siempre, pero lo importante es que participó la comunidad. Ahí está la parte formal, sí. Bueno, muchas fiestas, ¿cierto?, desfiles, hicieron desfilar a los colegios. Y es como una tradición que ya se ha hecho el tema del desfile. Hoy en día ya se ha institucionalizado y ha ido quizás perdiendo un poco la esencia, ¿ya? Hoy en día los niños, y es cierto, esto es lo que voy a decir, pero marchan como por obligación, como que ya no le ven un sentido. Por lo mismo, hacemos esto en conjunto con las autoridades, pero también realizamos otro tipo de actividades que les voy a mostrar a través de imágenes. Entonces, bueno, segunda fase, volvimos a arreglar este proyecto, ya fuimos cambiando los colores, ¿cierto?, haciendo maquetas, estos folletos de difusión que hacían una apelación a lo que existía en el territorio donde la gente nueva estaba llegando a vivir. Como ustedes sabrán, hay una atención permanente en el territorio, ahí en Placilla. Están los que son los históricos de Placilla, gente nacida y criada, ¿ya?, y gente nueva que ha llegado al proyecto inmobiliario Curauma, que ya es parte como una conurbación del Gran Valparaíso, ¿no? Entonces la población aumentó exponencialmente, se estima alrededor de 60.000 personas.
y muchas no conocen que aquí hubo una batalla, ¿ya? De ahí la pregunta directa a la invitación a la primera exposición que se hizo con estos objetos de la batalla de Placilla. ¿Sabías que aquí hubo una batalla? Por ejemplo, nuestra folletería, que todavía la tenemos, se nos ha ido haciendo un poco obsoleta, tenemos que renovarla. Y aquí ya tenemos las primeras exposiciones. Se hacían cuando el museo no lo teníamos abierto de manera permanente, se hacía por contacto. Las agrupaciones que querían ir a conocerla venían, de acuerdo a la disponibilidad de los socios, iban, ¿cierto? Abrían el museo, le hacían una pequeña explicación, cómo se fueron conformando las colecciones. Y aquí llegamos a algunas actividades que tienen alcance, una nacional, como por ejemplo el Día del Patrimonio, y otras a nivel regional y local. Entonces nosotros hemos participado, la que hemos hecho, instauramos en el fondo como centro cultural, en la conmemoración de la batalla de Placilla. Luego vamos a ver que no es solamente conmemorar por conmemorar o recordar, sino que también como un instrumento crítico también, para plantearnos muchas otras opciones y acontecimientos que suceden ahora, ¿ya? El Día del Patrimonio Cultural lo damos a conocer, abrimos en la noche con la iniciativa de Noche de Museos de la región de Valparaíso, que se hizo por el Consejo de la Cultura, Tesoros Porteños, que lo organizaba la municipalidad. Ahí llevamos algunos objetos, los trajimos acá a Valparaíso, al centro, desde el margen, desde la periferia acá al centro de Valparaíso. Aquí podemos ver colegios que nos han visitado, por ejemplo, distintas otras personas en estos eventos ya más masivos. Quiero decir que también el público o la gente que nos visita no solamente viene en este formato de traer, de que vienen como por un curso, ¿cierto? Traídos por un profesor, sino que además llega gente por iniciativa propia. Dentro de ellos podemos destacar gente que es súper experta, incluso académicos que han llegado desde, no sé, militares, y gente que, por ejemplo, no tiene idea también, pero le contaron que existía un museo que hablaba de la guerra civil, de la historia de Placilla, por ejemplo. Es súper amplio el espectro de la gente que llega a conocer. Y una de las actividades que yo les comenté, que es el tradicional desfile, ¿ya? Acá tenemos en la foto de acá abajo, nos está acompañando el día de hoy Diego, ¿ya? Y Ingrid también, que no ha podido venir el día de hoy, que ellos son de la agrupación de recreación histórica, Aconcagua, y el año pasado nos comenzaron a apoyar y obviamente ellos también tienen un espacio ahí. Entonces, nosotros, todas estas actividades, más allá de que en este caso puntual nos apoya, por ejemplo, la municipalidad, en otras ha sido de mucho esfuerzo. Hemos tenido que recurrir primero al ingenio, a la asociatividad, al cooperativismo, a lo que pueda dar cada uno en términos de ideas, de actividades, por ejemplo. Entonces, más allá de la infraestructura física, son las actividades que realizamos y recibimos ideas de la gente que quiera venir. Bueno, acá también se pudo financiar este libro, Bosque de la China, testimonio de un pasado sangriento, Batalla de Placilla 1891, que fue a través de un proyecto de rescate arqueológico, que igual es importante mencionarlo, y ofrece una visión particular de estos acontecimientos. Ahí hicimos la presentación del libro en el museo, organizamos también un seminario, un poco más breve que este, en las dependencias de la Universidad Católica que está en el sector Curauma. Ahí asistieron gente desde el Ejército, ¿cierto? Y de la Corporación de Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico y Militar, pero lo interesante es que asistió quienes queríamos que fuera público de ahí del sector, y se generó un debate, ustedes ya se imaginarán, muy intenso, ¿ya? Son posturas totalmente opuestas las que se enfrentaron en ese seminario, así es que justamente esa es la idea de que el museo esté, salir de las fronteras del museo y hacer estas apelaciones también a la memoria. Hemos realizado obras de teatro, La Patria, entre sones y sombras, 1891, donde nos apoyó gente de una agrupación folclórica de la localidad,
participaron músicos, amigos también haciendo todo este montaje en un club deportivo. No reunía las condiciones óptimas, pero lo hicimos de todas maneras. Hay que recalcar que en el sector de Placilla no está toda la infraestructura cultural que se tiene acá en Valparaíso. Entonces hay que recurrir al ingenio para desarrollar todo esto. Invitamos a participar a coro de los colegios del sector, la orquesta, el coro de cámara de la Universidad de Playa Ancha, por ejemplo. Ahí tuvimos que pedir prestada a la iglesia, que era como el lugar que ofrecía la mejor acústica. Por ejemplo, en Noche de Museo se hizo un relato a través de un amigo nuestro que cuenta cuentos. Entonces tenemos un músico que también hizo 2 canciones enfocadas en la batalla de Placilla. Y aquí nuevamente obras de teatro, con participación de un actor, amigo. Estas tertulias nocturnas que son, por lo menos las 2 ediciones que hemos hecho han resultado bastante exitosas. No solamente se habla un pequeño discurso, sino que también invitamos por ejemplo, a que nos facilite las maquetas el grupo de recreación histórica Concagua. Invitamos a un músico, obra de teatro, documental. En el documental que hicimos el año pasado dimos cuenta y nos hicimos cargo de estas voces que andan dando vueltas, ¿ya? Que quizás puedan ser miradas un poco en menos, ¿no? Desde el ámbito de lo paranormal, pero son historias que se van tejiendo, ¿ya? Más allá del tema, son historias que la gente va comentando, se va haciendo parte, las va haciendo propias. Bueno, acá tenemos gente que es súper especializada en este ámbito de la Corporación del Patrimonio Marítimo, el Regimiento Maipo, que nos han apoyado, eran las únicas fotos que teníamos. Vino uno de los descendientes de Orosimbo Barbosa, por ejemplo. Ha venido descendientes de Balmaceda también, no tenemos las fotos. Y tenemos ideas, por ejemplo, hacer más cercana la historia, ya más allá de las fotos que tenemos, que todo el mundo ha visto de la masacre, de los muertos. La idea es hacerlo también más dinámico, no solo pensado para niños pequeños, sino que yo creo que es un formato que resulta atractivo para todos ahora. Poder hacer una publicación que pueda ser descargable en la tablet, en el celular. Entonces, ir generando debate también acerca de este gran acontecimiento que ocurrió, pero que todavía está vivo hasta el día de hoy. A pesar de que poca gente lo conoce, pero cuando ya se va haciendo conocido quieren tener mayores antecedentes, mayores herramientas educativas. Y proyectos externos que han salido, como por ejemplo acá mencionó el profesor Pablo Aravena, el libro de la batalla de Placilla, esta ficción que escribió Marcelo Mellado, que él ya ha visitado en varias ocasiones el museo, o los estudiantes de la Escuela de Teatro de Gustavo Meza de Santiago que hicieron la obra Voces para Balmaceda. Entonces se ha ido sembrando un poco la inquietud, ha servido de base para proyectos educativos, literarios, en otros ámbitos. Así es que de alguna manera esperamos poder ser un aporte para ellos, para esos niños que viven ahí en Placilla, que de alguna manera van conociendo su historia, su lugar de vida, su lugar de estudio, su lugar de trabajo futuro, etc. Esto lo quiero dejar planteado así. ¿Qué es lo que se espera? ¿A quiénes queremos llegar? Así que muchas gracias.